A sus 100 años, el Dr. Convid logró acumular infinidad de amistades. Quienes lo conocieron lo describen como una persona de carácter fuerte y disciplinado, pero sensible y solidario a la vez. Que hasta estando ya en silla de ruedas, siguió trabajando, administraba y los pacientes inclusive iban a su casa, hasta no hace nada. Nosotros vamos a estar revisando y chequeando que no tengan ningún tipo de cuestionamiento en el ámbito legal o penal que impida efectivamente que tengan esta alta responsabilidad de constituir el comité preliminar. Ahorita estamos en un knockout técnico. Tenemos un knockout técnico del gobierno porque no tenemos insumos con qué trabajar, con qué producir. En investigaciones de inteligencia se ha logrado descubrir un grupo activo conformado por 14 venezolanos pertenecientes a una organización. Yo voy a decir nombres aquí, no digan que no se lo estoy diciendo, señoras y señores, pero vamos a llegar hasta todos ustedes. Nuestro apoyo a los estudiantes y a la protesta pacífica es igual de fuerte y contundente que nuestro rechazo al vandalismo y a la violencia. Y a cualquier funcionario le puede temblar la canilla por ese 5 millones de dólares. Y es que se lo pagan ya. Es el poder corruptor que tiene la droga. Estamos aquí, los padres del interior, tratando con una angustia muy grande, tratando de saber de nuestros muchachos. No venimos aquí a hacer política. La Fuerza Armada no para, está en la defensa de la patria, ejerciendo soberanía por aire, mar y tierra y trabajando para nuestro pueblo. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los periodistas Juan José Ojeda y Jesús Santander, moderador del programa de Radio, Visión y Opinión. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. El diálogo entre el gobierno y la oposición está en el congelador. La Mesa de la Unidad tiró tierrita y no juega más por ahora. Ramón Guillermo Aveledo aseguró que no han sido atendidos los planteamientos que fueron discutidos y que desde el comienzo de las conversaciones ha aumentado la represión en el país, con 684 personas detenidas y 49 privadas de libertad. ¿Se trancó el serrucho? No se ha vuelto a saber de él. Igualmente está también congelada la discusión de los casos de los estudiantes y los manifestantes que están o detenidos o sometidos a proceso y no hay respuestas nuevas con relación a esto. El diálogo no va a funcionar si se le aplica una operación Morrocoy con boina roja. El gobierno tiene que sincerarse. Si no quiere diálogo, que lo diga. Si quiere, y no perdemos más tiempo, si quiere diálogo, que lo demuestre. Si este diálogo fracasa, no será por nosotros. Nosotros actuamos con responsabilidad. Yo no me voy a parar de la mesa de diálogo. Espero que ellos tampoco se paren. Ellos han colocado un conjunto de temas. Todos se están estudiando. Pero no es automático que tú coloques unos temas y la mesa esté obligada a aprobarlos o me voy. Así no se dialoga. Yo creo que el país no está de acuerdo con un método de chantaje ni de presiones indebidas y que nos trasladen a nosotros las presiones que vienen de Miami o que vienen del norte o que vienen de la extrema derecha guarimbera. No debemos aceptar presiones de ningún tipo. Lo que hubo fue un debate y ha habido allí unas mesas como una suerte de, digamos, de equipos de trabajo, pero yo considero que para que pueda hablarse de diálogo tiene que haber resultados, y hasta ahora no hay resultados. Pareciera ser que los lineamientos de la MUD no vienen directamente de sus debates y de la realidad del país, porque la señora Roberta Jacobson informó que parecía innecesario estar en una mesa de diálogo donde no se veían avances. El nuncio apostólico Aldo Giordano, parte de buena fe en las conversaciones, mostró su preocupación por la suspensión del proceso de diálogo. Veamos sus declaraciones. ¿Cómo las religiones pueden contribuir
a superar el problema de fondo en el cual se encuentra el país, es decir, la polarización. ¿Cómo podemos ayudar a sanar las heridas? ¿Cómo las religiones pueden contribuir al proceso de reconciliación? ¿Cómo se pueden abrir nuevos caminos hacia la esperanza? 3 reuniones para el diálogo han realizado el gobierno y la oposición desde el pasado 16 de abril. La primera se realizó en cadena de Radio Nacional y de televisión. Las posteriores fueron encuentros privados. Quisiéramos, antes de comenzar a comentar lo que está sucediendo, leerles aquí el comunicado de los Estados miembros de UNASUR, que reiteran el llamado al gobierno democrático y constitucional de Venezuela y a la Mesa de la Unidad, que agrupa a sectores de la oposición para lograr un diálogo amplio que permita a los venezolanos, sin injerencias, alcanzar un acuerdo que garantice la convivencia pacífica y la estabilidad en el país. Rechazan la violencia y reafirman su interés en continuar favoreciendo la facilitación del proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la MUD. Y en este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró, abro comillas, he tenido paciencia, los llamé varias veces. ¿Quién invitó a UNASUR? ¿Quién invitó al Papa y al Vaticano? ¿Quién les puso la cadena de radio y televisión? No se habían terminado de sentar y ya nos estaban chantajeando. No se dejen chantajear, señores. ¿Qué comentarios tienen ustedes con respecto a esto? ¿Está congelado el diálogo entre el gobierno y la oposición, Juan José? Sí, claro, por ahora está congelado, por supuesto. Fíjate que ¿cómo puede haber un diálogo que mientras está la oposición tratando de llegar a un punto medio con este gobierno y sus políticas erradas después de 15 años de mala gestión, tenemos un proceso de detenciones arbitrarias de estudiantes, cualquier cantidad, más de 3.030 detenciones, más de 160 y tantos detenidos, medidas cautelares para algunos con unidades tributarias sobre las 100, 150 y hasta 200 unidades tributarias para cada estudiante. O sea, hacen ver, o que pretenden hacer ver que hay un diálogo cuando se está apagando o tratando de eliminar el discurso de quienes están inconformes con lo que está pasando, la escasez, la inseguridad, todos estos temas que han llevado a una población que desde el 12 de febrero ha querido mostrar lo que está sucediendo y solamente a falta de tener marchas por parte del gobierno ha ocurrido la represión brutal y descarada de Miguel Rodríguez Torres, Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. Hasta ahora el diálogo no ha sido fructífero, no ha habido avances para ti. No, ¿Se debe retirar la MUD de la mesa de diálogo? No, definitivamente. Deben seguir, solo que no fue diálogo, fue un debate. Recuerda que tuvimos a Nicolás Maduro hablando más de 1 hora antes de comenzar el debate, este diálogo. Luego hubo el intercambio y luego habló casi 1 hora. A eso le debe sumar las intervenciones del vicepresidente que fungía de moderador, pero al mismo tiempo emitía opiniones. Entonces esto es una cosa totalmente desbalanceada. Allí hay que buscar como decía Vladimir Villegas, que pedía una muestra de fe, una prueba de amor. Bueno, es eso. O sea, el gobierno, que es el que tiene la sartén por el mango, tiene que mostrar que realmente quiere un diálogo y quiere la paz en el país. Una muestra de fe, una muestra de amor debe darle el gobierno a la oposición para que continúen las conversaciones, Jesús. En primer lugar, el diálogo siempre ha existido y la disposición del gobierno nacional de dar este diálogo ha estado desde el primer momento en que se colocó en el tapete el tema. Recordemos, Margarita y Juan José, que aquí hay un diálogo permanentemente con el sector económico del país, que digamos fue la petición de Fedecámaras y del sector empresarial en torno a lo que tiene que ver con la adquisición de productos con los dólares del Estado venezolano. Se abrió el compás, se escucharon cuáles son las propuestas del sector económico y se ha estado atendiendo permanentemente, no solamente en Caracas, sino a nivel de todo el Estado nacional. En torno al diálogo político con el sector de la Mesa de la Unidad Democrática, existe un diálogo
permanente también, porque la oposición que fue representada en ese momento por la Mesa de la Unidad Democrática, ellos dejaron claro que no estaban representando al sector estudiantil y entregaron unas peticiones del sector estudiantil, pero también llegaron con una actitud de chantaje, porque hay que decirlo, o sea, tú no puedes llegar a dialogar ya con unas peticiones que si no se dan yo me paro de la mesa, o sea, eso es considerado como un chantaje y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Cada persona de la oposición o el mal que tiene, digamos, esa Mesa de la Unidad Democrática es que se están dejando influenciar, y esta denuncia la hizo el compañero Diosdado Cabello y lo podemos observar en una entrevista que salió esta semana en el semanario Quinto Día, donde él habla de que las presiones son tan fuertes que tiene la Mesa de la Unidad Democrática que eso es lo que le impidió a ellos continuar con el diálogo. Inclusive lo de Iván Simonovic lo podemos encontrar en esa entrevista de Diosdado Cabello, se está analizando, se mandaron a hacer los exámenes médicos, pero hay una presión a ultranza de que tiene que ser todo ya y eso es lo que no se puede permitir porque entonces no es ningún diálogo. Y qué vergüenza estamos pasando más bien nosotros con el nuncio apostólico y con todos los cancilleres de UNASUR que han creído en que este proceso se puede dar y no es primera vez que la Mesa de la Unidad se levanta de una mesa de diálogo. Recordemos que ellos ni siquiera participaron en unas elecciones parlamentarias porque no llegaron a criterios porque ellos no son una mesa de unidad democrática, ellos son una mesa de desunión antidemocrática. Las 3.000 detenciones y la actitud de la Guardia Nacional un sector de la ultraderecha no es vergonzoso. Y un sector que es apoyado y que sigue lineamientos del extranjero, del imperio, yo no diría norteamericano, porque no es el imperio norteamericano siquiera, es el imperio de las transnacionales norteamericanas y europeas que ven en Venezuela su posibilidad de obtenerse los recursos energéticos. Con las cuales se sentó el gobierno para distribuir el territorio nacional. No, sus recursos energéticos y estas transnacionales están buscando la forma de entrar y de salir del gobierno bolivariano que comenzó el comandante Chávez, que continúa Maduro y que se ha expandido a nivel internacional. O sea que para ellos el gobierno venezolano es una piedra en el zapato tan fuerte que ellos van a hacer el todo por el todo. Fíjate que las declaraciones de Roberta Jacobson originó que se separaran de la Mesa de la Unidad Democrática. Y estoy seguro que dentro de la Mesa de la Unidad Democrática hay sectores que son nacionalistas y que confían en el diálogo, pero no quieren recibir el costo político o el costo financiero que esto va a representar con los intereses de las transnacionales norteamericanas. Yo no creo que Rafael Ramírez piense eso cuando llama a los norteamericanos para que le reparen la planta del Palito, Morón y todas las fallas que ocurren en la refinería. Me parece que no es tan así. El gobierno también se sentó con estos grandes empresarios para distribuir el territorio, entonces, y que ponga sus capitales al estilo del modelo chino. Recuerda Juan José y Margarita y usuarios que nos están escuchando y viendo en este prestigioso programa que el gobierno nacional y la política internacional del gobierno bolivariano ha sido un mundo multipolar, ya que nosotros era plenamente inversión norteamericana y europea en todo lo que fue la faja bituminosa, que debemos recordar que aquí se entregaron las riquezas nacionales a las transnacionales norteamericanas y europeas, donde pagaban una regalía de un 1% y se llevaban el petróleo y nosotros mismos lo comprábamos refinado. Eso no lo podemos olvidar. De eso hoy no lo estamos regalando a Cuba. El comandante Chávez tuvo la visión de convertir las relaciones internacionales de Venezuela en un mundo multipolar, que ahora es lo que nos favorece a nosotros desde el punto de vista, no tenemos todos los huevos colocados en una sola canasta que son los Estados Unidos, tenemos ya las riquezas petroleras y nuestros recursos energéticos ubicados en varias partes del mundo, tenemos varios clientes, que esa es la razón de ser del negocio de la industria petrolera. ¿Tú sabías que las motos chinas en Venezuela no tienen repuesto? Las motos chinas en Venezuela ensambladoras no es que no tienen repuesto. Más de 330 millones de dólares a los chinos. Aquí hay una situación que, bueno, si no vamos a ir para el tema económico, hay una situación de eso lo vamos un a ver sabotaje. Más adelante. Seguro. Sí, pero me hablas del mundo multipolar. Hay un sabotaje, si quieres lo vamos más adelante, pero hay un sabotaje que ya fue comprobado, inclusive el ministro Eber García Plaza estuvo en Maracay, en el estado de Aragua, y se fiscalizaron varias empresas de repuestos, entre eso una empresa de repuestos y motos Vera, donde estaban con un excedente del casi 1000% en torno a lo que debería ser el valor real. Tenemos que hacer una pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabb. Al regreso, detenciones masivas.
Continuamos con la Semana Venevisión. Más de 3 meses de protestas, casi 3.000 detenciones y 44 muertos son las cifras oficiales. La atención en el país continúa. En Zulia, Táchira, Lara y Carabobo se realizaron manifestaciones de calle. Los estudiantes de oposición marcharon durante varios días para exigir la liberación de sus compañeros, pero nunca pudieron llegar a su destino. 105 detenidos y destrozos dejó la marcha que partió el pasado miércoles desde la Plaza Brión de Chacaíto y que fue desviada hacia Altamira. Una batalla campal. Para nosotros es punto de honor las movilizaciones de calle y frente a la fuerza y a la represión que puede hacer el gobierno, nosotros ejerceremos mucha más contundencia en las movilizaciones. No puede ser que ellos se lo llevaran injustamente, no solo a 26 estudiantes, porque también se llevaron a personas que iban pasando por el lugar de los hechos y ayer no tenían ni el derecho de ver a sus madres en su día. Ayer 105 detenidos, 105 muchachos detenidos. ¿Qué le teme este régimen? ¿Le tienes miedo a los estudiantes? Eso es lo que están demostrando, que los estudiantes le están moviendo el piso a este régimen. Esto no es ninguna protesta cívica. Esto es una protesta fascista. Esto es una protesta violenta que tiene como objetivo las instituciones del Estado. Yo creo que nuestros cuerpos de seguridad, sobre todo quien ha tenido que enfrentar todos estos problemas, la Guardia Nacional Bolivariana, ha actuado apegada a la Constitución y a las leyes. Ha actuado apegada al respeto a los derechos humanos. Yo creo que la institución como tal, las instituciones policiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han entendido que este es un nuevo Estado. Pero tenemos que ir a un proceso de desarme total, quitarle las armas a todo el mundo, llámese como se llamen, porque eliminando el porte de armas, y que solamente puedan portar armas los funcionarios policiales en servicio y la Fuerza Armada durante el servicio. El gobierno duplicó en 4 meses la cifra del año con más detenciones en la historia del país. Juan José, un comentario en relación a todo lo que ha pasado. Los muchachos salen a manifestar, no pueden llegar a su destino. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que necesitan autorización, pero todas estas detenciones, la semana pasada fueron los campamentos, esta semana fueron detenciones masivas en la zona de los Palos Grandes y Altamira. No pueden llegar a su destino, no pueden llegar a ningún destino, porque este gobierno bicéfalo, tricéfalo, que tiene varias posturas y varias caras, una que dice Maduro, una que habla Diosdado y otra la que habla Rodríguez Torres y compañía, actúan conspirando contra ellos mismos y contra el fulano diálogo del que ellos se jactan de decir que se van a quedar sentados en la mesa. Fíjate, Nicolás, tú acabas de decir, en el segmento anterior, las palabras de Nicolás Maduro. Pero por otro lado están las más de 3.000 detenciones, la cantidad de jóvenes que han sido pasados a las cárceles de alta peligrosidad. En Aragua nada más fueron pasados más de 40 jóvenes por 45 días a Tocorón. ¿Sí? A Tocorón. O sea, por 45 días, o sea, como esto es un castigo, o sea, ¿qué es eso? ¿Dónde está eso en la ley? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona eso? Que hay estas audiencias a medianoche dándose la del campamento, que fue la audiencia más grande en la historia judicial venezolana, donde un juez a las 11:30 de la noche se va del tribunal diciendo, ya vengo, voy a deliberar, y aparece a las 12, 1 de la mañana. O sea, eso no se entiende. O sea, esto es una propia conspiración contra el propio diálogo. Esto es un gobierno que no duerme tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque despliega la fuerza militar en la noche, en todo el perímetro de Miraflores, el centro, la avenida Bolívar, a partir de las 10, 11 de la noche, camiones militares, guardias armados hasta los dientes en tipo de combate. O sea, es evidente que o esperan fiesta o no están tranquilos con su conciencia. Y eso lo han reflejado contra los estudiantes, quienes durante mucho tiempo se decía, es que la juventud no le interesaba el destino y el futuro del país. Esa juventud despertó, esa juventud ha reclamado por inseguridad, por todas las cosas que han ocurrido, como pasó en el Táchira en enero. Y fíjate lo que ha sucedido, que han pretendido cada vez detener más para que haya menos en la calle, y resulta que no ha sido así.
¿Tú estás de acuerdo con estas detenciones masivas de estudiantes? No se puede usar la figura de los estudiantes como este grupo violento que ha generado violencia, que ha generado guarimbas, que ha colocado guayas para asesinar motorizados. No podemos relacionarlos con estudiantes. No todos los estudiantes son opositores, no todos los estudiantes están en la calle. Hay más de 2.500.000 estudiantes que están viendo sus clases o que están fuera de esta protesta, y solamente se han contabilizado aproximadamente esos 3.000 que tú mencionas, estudiantes que están ahorita, pero compáralo con los 2.500.000 estudiantes que quieren ver clases y que no están en esta situación de violencia. Se han hecho descubrimientos importantes y denunciados por el ministro Miguel Rodríguez Torres, donde no son estudiantes los que están generando o incentivando este tipo de violencia, sino son personas que vienen de otros países pagados precisamente para generar esta violencia e involucrar esas manifestaciones que pudiesen ser pacíficas e involucrarlas en situaciones delictivas, y eso es lo que está atacando el gobierno nacional en este momento. ¿Y por qué no se ha desarmado la población? Vimos un testimonio del ministro Rodríguez Torres que dice de la importancia de desarmar a los grupos armados. ¿Por qué no se ha llevado a cabo ese proceso, que ha sido también una exigencia de la oposición en estas mesas de diálogo? Margarita, aquí se detuvo, y debemos recordar las declaraciones del ministro Miguel Rodríguez Torres, se detuvo un narcotraficante colombiano buscado por la Interpol en las guarimbas del estado Táchira. ¿Cómo las madres van a permitir, o los mismos estudiantes van a permitir, que esas personas sean los que estén asesorándolos para generar esos tipos y hechos de violencia? No, te estoy comentando lo que está sucediendo a nivel nacional. No, te estoy comentando, o sea, sería mal decir por parte de nosotros en los medios de comunicaciones. Tú vienes del estado de Carabobo, donde hubo unas muertes bien lamentables. Sería mal que lo digamos nosotros, que los estudiantes son los responsables de estos hechos violentos. No son los estudiantes, porque te estoy diciendo, hay 2.500.000 estudiantes universitarios que están viendo clases. No, son grupos violentos que están siendo manejados. No estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de los grupos que ya generan violencia, que se ponen las capuchas, que destrozan las sedes gubernamentales, que queman el metrobús con una persona dentro y le echan gasolina. Esas acciones vandálicas que queman gandolas de alimentos. Esas acciones vandálicas no podemos decir que son los estudiantes. Porque las marchas de los estudiantes no pueden llegar a su destino. Y ya estas personas que han sido infiltradas en el territorio nacional están siendo descubiertas poco a poco, porque nosotros, el ministro Rodríguez Torres habla de que tuvo que activarse la inteligencia dentro de ellos mismos, porque muchas de estas personas se sienten preocupadas porque sus compañeros pueden ser víctimas de estas personas que se les paga, que se traen de afuera para generar violencia y muerte. Eso no justifica para nada lo que sucedió en los campamentos, que las marchas no lleguen a su destino. Lo que sucedió en los campamentos no es que fueron los estudiantes, que no, se consiguió drogas, armas de fuego, bombas molotov. Por cierto, sin la participación de ningún fiscal del Ministerio Público, ningún se tribunal, consiguieron, fueron mostradas a la luz pública, pero bueno, ya se consiguió eso y tienen que asumir la consecuencia los responsables de esas acciones, que estoy seguro no son los estudiantes. Repito, le hago un llamado porque los estudiantes de aquí no todos son de la oposición. Hay muchísimos estudiantes que son chavistas que están en la UNEFA, que fue destruida en el estado Táchira por estos grupos violentos. La Universidad Bolivariana de Venezuela, las aldeas universitarias, la misma Universidad Central de Venezuela, varias escuelas están siendo liderizadas por movimientos revolucionarios y han sido atacados. Recordemos el caso del estudiante que por el solo hecho de ser chavista en la Universidad Central de Venezuela lo desnudaron y lo querían quemar. O sea, hay unas joven del estado Anzoátegui que recibió un tiro a menos de 2 metros de distancia, que están generadas, y no son los estudiantes, son personas que están siendo financiadas y pagadas según la denuncia clara que dio el ministro Miguel Rodríguez Torres para generar violencia. Esas personas tenemos que descubrirlas y tenemos que actuar con todo el peso de la ley, porque sería lamentable que nos dejáramos infiltrar por el paramilitarismo colombiano, como en efecto se ha querido hacer tanto desde el año 2002 tú lo has dicho, como hay un paramilitarismo confeso por supuestos colectivos que andan armados por ahí haciendo la gente se burla y no ha estado bien informada de que Álvaro Uribe tiene las manos metidas aquí. Y la gente se le ha tratado de desvirtuar esa información. Álvaro Uribe, recordemos que cuando entregó la presidencia de Colombia dijo que no tuvo tiempo, que le faltó tiempo para invadir militarmente Venezuela. Las declaraciones de María Conchita Alonso, yo quisiera saber por qué la oposición no se ha pronunciado en torno a esas declaraciones que dio María Conchita Alonso, donde decía que ella quisiera que, como los cubanos invadieron aquí sin armas, que ella quiere que invadan los norteamericanos con balas. O sea, ¿qué venezolano
o venezolana que me está escuchando, sea de un lado o del otro, puede permitir va a la esta zona que están situación. recibiendo los estudiantes. Tenemos el caso de Anzoátegui, Carabobo, Caracas. Y fíjate Tenemos que hacer una pausa. Ok. Tenemos que hacer una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía, tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, ¿se confundió? Seguimos en la Semana Venevisión. El tema de las relaciones Venezuela-Estados Unidos continuó en el tapete. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo que se enredó al hablar de Venezuela ante el Senado de Estados Unidos. La Asamblea Nacional discutió el tema y aprobó un acuerdo de rechazo a posibles sanciones a altos funcionarios del gobierno que hayan violado los derechos humanos. Para el PSUV, las medidas son ofensivas. Que este proyecto de acuerdo que pretenden aprobar los norteamericanos era un mensaje a la mesa de la unidad para que se retiraran de las mesas de diálogo. Y hoy esta preocupación ya no es una preocupación, sino que ya hay una decisión de la mesa de la unidad de retirarse del diálogo, lo cual demuestra que es un mandato expreso del Departamento de Estado de Estados Unidos. Que no estamos de acuerdo y no somos partidarios de ninguna sanción contra el país por las consecuencias económicas que eso trae al ciudadano y a la ciudadana venezolana. Pero una cosa es eso y otra cosa son las responsabilidades personales de los que han cometido violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, cuyos recursos se encuentran en los bancos de los Estados Unidos. Terminen de publicar los listados de venezolanos con cuentas de millones de dólares en Estados Unidos y en Panamá. Este señor expresidente de Panamá se fue de la presidencia de Panamá y no publicó esa lista. Publíquenla, los conminamos. Los conminamos, los exhortamos, háganlo. Palabras textuales de la subsecretaria. Yo he dicho mal en la audiencia. Hay personas que han dicho que no, pero son personas ajenas al diálogo. Ella se refiere a las posibles censuras o sanciones contra funcionarios del alto gobierno. Ella no se confundió, Margarita. Le echaron su discurso para atrás, como se acostumbra. Bueno, y yo lo estaba comentando en el segmento anterior, el guión viene del imperio y no el imperio norteamericano. Lo que domina ya en Estados Unidos es el imperio de las transnacionales norteamericanas y europeas, que son las que están enfilando las baterías contra Venezuela, contra el gobierno, porque les hace mucho peso el gobierno de Nicolás Maduro, que es el mismo gobierno del comandante Chávez. Roberta Jacobson efectivamente dijo lo que dijo, ahorita dice que se confundió. María Conchita Alonso dijo que prefería que invadieran a Venezuela con balas, como te lo estaba comentando en el segmento anterior. ¿Qué estamos logrando nosotros con esos venezolanos que se dicen ser venezolanos y que denigran del país, que buscan la intervención de una potencia extranjera al territorio venezolano? ¿O es que las bombas inteligentes de los norteamericanos, como yo le estaba diciendo a Juan José, son tan inteligentes que van a matar puro a los chavistas y ellos los van a dejar quietos? Ellos no viven aquí, no están con la realidad del día a día del venezolano. Recordemos también que la mayoría del pueblo venezolano, y ahí voy con lo del diálogo, rechaza la violencia según las encuestas, inclusive hasta de Data Analysis, que es una empresa que no es afecta al chavismo ni que la contrata el chavismo, sino la misma oposición. Entonces las declaraciones del presidente Correa... 80% tiene de rechazo las acciones violentas y las guarimbas en la población venezolana. Las declaraciones de Rafael Correa están erradas cuando él dice que aquí se han cometido errores en materia económica. El mismo gobierno ha reconocido que ha habido errores dentro de su proceso revolucionario. Recordemos hay errores porque ayer la Federación Nacional de los Trabajadores de la Harina declaró que no hay harina para más allá del finales de mayo. Recordemos que Robinson decía que o inventamos o erramos. Nosotros estamos en un proceso inédito
que es un proceso venezolano, que también lo han querido desprestigiar a nivel internacional, que tenemos influencia de los cubanos, que tenemos influencia de los marxistas. No, este es un proceso venezolano netamente, un socialismo venezolano que se ha creado con las bases y las herramientas, léanse el libro azul, léanse el Plan de la Patria de Robinson, de Simón Bolívar y de Ezequiel Zamora, que son el árbol de las tres raíces, y esa es la forma de gobierno. Haya reconocido que el gobierno de Maduro es el mismo gobierno de Chávez. Es el mismo gobierno de Chávez, nosotros somos el gobierno de la revolución bolivariana. Esto es parte de del mismo caos y el mismo desastre que estamos viviendo. No, nosotros vinimos a reivindicar los derechos del pueblo venezolano. Es que no recuerdas cómo Antonio Ledesma, hoy alcalde metropolitano, le lanzaba la ballena a los viejitos por protestar, que ni siquiera la pensión llegaba a salario mínimo y habían 300.000 pensionados y ahorita hay más de 3.500.000 pensionados. O sea, También vamos a poner la balanza. Y los tanques, que Chávez puso en su momento contra las urbanizaciones en el este de Caracas. Eso hay que el presidente Chávez cuando porque no ha hablado Juan José, ¿cómo calificas todo lo que está pasando en el Senado de Estados Unidos? Hay un proyecto de ley en la Cámara Baja que ya fue aprobado y esta exigencia de Jorge Rodríguez que se publiquen las listas de las personas, de los altos funcionarios que tienen dinero en los bancos de Estados Unidos u otros bancos del exterior. El reto es que publique, pero no la publiquen. Y así como tampoco se publica la fulana lista de Cadivi, de los fulanos, personas que utilizaron los dólares de forma indebida. Eso tampoco ha sido aclarado. Las empresas de maletín. Las supuestas empresas de maletín. Eso no se ha aclarado. Eso el gobierno ha tenido todas las todas las oportunidades del mundo para presentar eso. E incluso hay muchos medios que llevan la cuenta de los días que van desde que anunciaron esto y esa lista no ha sido presentada. Pero tú verías como positivo una posible sanción por parte del Congreso de Estados Unidos contra altos funcionarios del gobierno venezolano. Si son corruptos, tienen que tener una sanción. Yo no veo ningún problema. Además, ¿por qué en el caso del gobierno venezolano abren un debate en la Asamblea para esto? O sea, que verdaderamente como que les afectó la situación, porque se dedican a distraer a la gente con ese tema, el tema del imperialismo, el tema como dice el amigo acá, de que son las transnacionales, que no gobiernan, transnacionales que se han sentado, que el gobierno se sentó ya con ellos a conversar. Y olvidan, dejan de lado el verdadero problema. Mira, acotar algo, ese mismo día la Asamblea Nacional rechazó debatir el caso de los estudiantes detenidos en los campamentos. Y cualquier otro caso. Que fue planteado por el diputado Belardo Díaz. El Carabobo y el exalcalde Edgardo Parra salió en libertad por medida humanitaria. Mientras tienes a Iván Simonovic, que está luego de 14 exámenes con médicos del hospital militar, comprobado que tiene una situación de deterioro físico evidente, no puede salir siquiera a vivir sus últimos momentos con su familia. Bueno, entonces, hay que ver ahí cómo este gobierno tiene un solo ministerio que trabaja en realidad, que es el Ministerio de Propaganda. O sea, creando este mundo artificial de cosas que ellos viven diciendo estas cosas tan maravillosas, pero nuestra realidad es muy distinta. No hay repuesto para los carros. Valencia, Carabobo, las plantas automotrices tuvieron paradas. Eso lo vamos a tratar en el próximo bloque, Juan José. Tú hablas de que este gobierno se ha dedicado a la propaganda, pero es que ustedes desconocen que existe una realidad, que mayoritariamente el chavismo es la fuerza que está moviendo el país en este momento. Ustedes olvidan de que esa fuerza del chavismo ganó unas elecciones el 8 de diciembre para las alcaldías con el 75% de la alcaldía y más de 1.200.000 votos. Claro, pero ¿por qué hay una campaña millonaria un año después que Maduro gana para hacernos ver que Maduro es el presidente? No, pero es que Maduro es el presidente de la República pero ¿por qué hay que gastar tanto el único que tiene campaña? El capricho ya sabemos quién es. Pero ¿por qué hay que gastar una campaña de tantos millones de dólares? El que no acepta perder cada una de las elecciones. Radio, televisión, para hacernos ver que Maduro es el presidente. Porque es el presidente de todos los venezolanos. Y te comento lo siguiente, el vamos rechazo a una que pausa. Seguro. Sí. Okay. Vamos a una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabreve. Al regreso, están pillados. El gobierno continuó con las inspecciones a empresas y comercios. Desde el 22 de abril se han realizado 2.790 fiscalizaciones en todo el país,
Desde el Ejecutivo se anuncian planes más agresivos para garantizar precios justos. Meterán por un carril a los concesionarios de carros nuevos, usados y motos. Justo que se está empezando a aplicar en esta nueva ofensiva de manera masiva debe permitirnos equilibrar las reglas de juego que establecen los precios de todo. Porque hemos recibido denuncias de algunos concesionarios que reciben el vehículo, lo venden supuestamente al precio regulado, pero reciben presuntamente dinero adicional y vamos a revisar las cuentas de cada uno de los dueños de los establecimientos para que determinen y justifiquen de dónde viene el dinero adicional que ellos pudieran tener en cada una de sus cuentas. Por lo cual nosotros hemos establecido un margen máximo de ganancia para este sector de 10%. 10%. En lo que va del año, se asignaron 38% menos divisas para importar. Y lo cierto es que algunos productos continúan desaparecidos. La leche, el café, el aceite son muy difíciles de encontrar. Y ni se diga los medicamentos. Juan José, tú estabas hablando de los repuestos, también hay una crisis y con la harina de trigo. Sí, fíjate, Juan Crespo, el presidente de FETRARINA, declaró este viernes que los inventarios están casi en cero, o sea, las 12 molineras que hay en el país están a punto de paralizarse. Ya de hecho han paralizado 3, la de Gramoven y 2 de Catialamar. Una que la de Gramoven, que corresponde a lo que es todo lo que es la harina para las panaderías. O sea que no va a haber pan. Ya a partir de ayer viernes paralizó sus operaciones. Y el martes paraliza Catialamar, las que corresponden con los pastificios. Precisamente porque no hay. Ellos alertaron, desde el mes de diciembre empezó el declive de los inventarios con respecto a la harina de trigo en el país. Y los dólares del SICAT, que nuestro amigo acá nos explicaba que funciona muy bien, no aparecieron más nunca por ningún lado. La gente de Azotrigo trae un barco que debe estar por llegar en estos días con 12.000 toneladas. 12.000 toneladas a Venezuela solo le sirven para 8 días. Y luego de eso no hay más nada. Ahora, ese es el país que nosotros tenemos. Estas fiscalizaciones a los carros nuevos, usados, a las ensambladoras, a la agencia, a los concesionarios, ¿cómo ves la medida? ¿Cómo puede y un 10% máximo de ganancia. Pero ¿cómo es fiscalización cuando tú ves paradas de planta en la Ford, paradas de planta en la General Motors, el comunicado de la General Motors que dice que solo vive de lo que la Chevrolet de Brasil les puede enviar porque no tienen cómo trabajar? O sea, el gobierno ofrece incluso los famosos carros chinos, los Cherry, y no tienen capacidad para que la gente pueda adquirir, accesarlos a ellos. O sea, es toda una burocracia. Cualquier persona intenta ingresar a Venezuela Productiva, meter sus datos y es una complicación. Jesús. Hubo un encuentro entre José David Cabello, que debemos recordar, con la empresa Chrysler y la empresa Ford en el estado Carabobo, donde está la sede principal. Se le aprobaron los dólares a través del SICAT 1. No podemos decir que esa información de que no se le entregaron los dólares, se le entregaron, se hizo la subasta en torno a lo que fue el sector automotriz y autopartes esa misma semana, y ellos adquirieron sus recursos y garantizaron que la producción va a continuar y llegaron a un acuerdo inclusive con todo lo que tiene que ver con los precios. La denuncia que está haciendo el ministro también es con los concesionarios de vehículos usados, ya que una camioneta que sale de un concesionario de una de estas marcas, que cuesta 971.000 bolívares, según lo que está establecido por el acuerdo que se dio con el gobierno, la están vendiendo en 3.750.000 bolívares. O sea, ¿cuál es el exabrupto que hay allí y por qué nosotros tenemos que estar pagando esa cantidad de dinero en la especulación que existe en ese momento? ¿Por qué no hay carros en los concesionarios? O sea, pregunto. Si no hubiese carros, las personas no tuviesen carros nuevos, y tú ves que mucha gente tiene vehículos nuevos y lo ves en la calle todo el tiempo. Marcas necesitan meterte en una lista. Que están especulando y sacándole el dinero, robando a las personas. Sí, pero debes tienen... meterte en una lista como de año y medio aproximadamente para obtener un vehículo. Ahora cambiamos de tema. Hablemos de las elecciones del 25 de mayo. El pasado miércoles arrancó la carrera electoral en los municipios San Diego del estado Carabobo y San Cristóbal en Táchira.
2 mujeres y 2 hombres miden fuerzas. Por cierto que las de oposición representan a sus esposos, ex alcaldes presos en la cárcel militar de Ramo Verde. Un comentario cortico sobre esta contienda. Aquí se demuestra que estos sectores, tanto en San Cristóbal como en San Diego, lo que piensan es que eso es una monarquía y que las esposas son las reinas y que deberían sustituirlos a ellos en la alcaldía. De hecho, en San Cristóbal tengo información que la Mesa de la Unidad Democrática llevó hasta última instancia la aprobación del nombre de Patricia Ceballos, y el descontento que hay con los sectores de COPEI y Acción Democrática en torno a la candidatura de Ceballos puede hacer que nuestro candidato en ese circuito, Alejandro Méndez, obtenga la victoria, porque Alejandro Méndez viene de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, es un muchacho que ha trabajado permanentemente con las comunidades y es una persona que es oriundo de la ciudad de San Cristóbal, a diferencia de Patricia Ceballos, que es de otro estado, que es el estado Zulia. No puede hablar el PSUV, el gobierno, como quiera ponerlo, de monarquía. O sea, Cilia Flores con toda su familia trabajando en el Congreso, la cosa. La hija de Chávez fue a Cuba recientemente y quiere postularse como la sucesora de Maduro. Pero ¿quién dice entonces, eso? Son puros rumores. En cambio, aquí te estoy hablando de hechos concretos. Aquí tenemos que estamos hablando de rumores. Estamos hablando de aquí tenemos que ser responsables y realistas. Chávez intentó vender a su hija como la presidente Chávez, el único discurso que ha tenido ha sido que ratifiquemos al presidente Nicolás Maduro como el candidato y como el que va a llevar las riendas del país. De monarquía. ¿Cuántos cargos tiene José David Cabello actualmente? Pero es que eso no es monarquía. O sea, monarquía, estoy hablando de las personas que se quieren enlistar a través de una familia. ¿Cuánto tiempo tiene Rafael Ramírez? O es que Patricia Ceballos y Escarano es una familia real que tiene sangre azul y que tienen que estar, o es que Venezuela es un país de monarquía, es un país democrático, social de derecho. El Estado Falcón tiene una muestra de lo que es una familia de monarquía. Pero hubo unas elecciones internas donde la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela ganó las elecciones internas. Lo que es válido para acá es válido para allá. O sea, Falcón... Te digo, en San Cristóbal estoy seguro que Alejandro Méndez va a dar un muy buen resultado allí y posiblemente ganemos esa alcaldía. Así llegamos al final de la Semana Benevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con lo más reciente del dúo mexicano Río Roma. Hoy es un buen día. A veces las cosas suceden tan rápido, van, tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad. Regálame 5 minutos, apaga el teléfono y ven un segundo, que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender que hoy es un buen día para besar. Hoy es un buen día para contarte que en mí eres lo más importante y cada vez te admiro más.